Bueno, buenas tardes de nuevo. Después de los 5 minutos de margen para los que estáis incorporándoos, agradeceros nuevamente vuestra presencia, que veo que estáis muchos conectados. Como os comenté en la anterior sesión, que fue la semana pasada, tuvimos que hacer un pequeño cambio por motivo de que la ponente que le tocaba hoy no podía hacerlo y con toda la disposición del mundo, la doctora Hermida, pues no tuve ningún inconveniente en estar con todos vosotros aquí. Es la tercera sesión que realizamos, la tercera charla, la tercera formación. Estamos contentos con los resultados de los dos anteriores. Creo que vamos a ir mejorando en esa línea iniciada hace 15 el mes pasado. Hoy me acompaña una compañera en la unidad de hospitalización a domicilio, la doctora Leticia Hermida Porto, alguien con una trayectoria profesional dilatada en el mundo de hospitalización a domicilio y también en el mundo residencial. Y va a hablarnos de un tema en el que también es experta. Dentro de la unidad de hospitalización a domicilio sabéis todos que hacemos mucho, siempre, muchos cuidados paliativos. Hoy vamos a iniciar una pequeña charla, conferencia divulgativa a cargo de ella sobre un tema para mí tremendamente importante y en el que creo que todos, a nivel sanitario, a nivel social, a nivel residencial, tenemos camino y elementos de mejora. Hoy vamos a tocar algunos aspectos generales en la medida de los 30-35 minutos que va a durar la charla de Leticia y luego abriremos, si lo consideráis necesario, un pequeño chat, preguntas en relación al tema que vamos a hablar hoy, que son los últimos días de vida en pacientes. De esto sabéis bastante vosotros, se os mueren o fallecen muchos usuarios en las residencias, otros muchos en el hospital. Yo creo que tenemos que tener determinados conceptos claros y en esta línea también tenemos previsto, pero ya a otro nivel más científico, más clínico, hacer algunos talleres, algunas charlas, más enfocadas a personal sanitario. Pero yo creo que la charla de hoy tenemos que introducir conceptos, elementos que nos permitan trabajar en las situaciones en determinados pacientes. Hablemos de gerocultores, hablemos de auxiliares, de trabajadores sociales, hablemos de enfermería, hablemos de médicos o de cualquier profesional que cuide a un usuario en la residencia. Y ya sin más, pues le paso la palabra a la doctora Hermida, que nos va a deleitar con sus conocimientos y con sus ponencias. Gracias a todos nuevamente. Leticia, cuando quieras. Hola, buenos días. Para mí es un placer. Voy a quitarme la mascarilla aquí, que tengo a todos los demás con mascarillas. Para mí es un verdadero placer poder compartir con vosotros este ratito. Como bien decía Fernando, creo que la muerte o el final de la vida de muchos de vuestros usuarios es algo que está incluido en vuestro trabajo del día a día. Y el objetivo es que entre todos, porque en el final de la vida es tan importante la labor del médico y de la enfermera como del resto del personal. Por ese motivo vamos a intentar explicar una serie de conceptos que creo que es importante para que luego, cuando se toman decisiones y cuando estamos acompañando este proceso final de la vida, pues todos aunemos y vayamos sumando para intentar que sea en las mejores condiciones posibles. Por lo cual yo creo que lo primero que tenemos que definir qué es una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal es una enfermedad progresiva e incurable, que haya realmente muy pocas posibilidades razonables de que responda a ningún tipo de tratamiento específico, que presentan normalmente muchos problemas y muchos síntomas intensos, múltiples, que van cambiando incluso en horas. Entonces, pues podemos estar hablando de un paciente con una insuficiencia cardíaca, como podemos estar hablando de un paciente con una enfermedad oncológica, que normalmente no tienen solo un síntoma, no tienen solo disnea o solo tienen dolor, sino que suelen ser mucha sintomatología
y que van cambiando, no están igual por la mañana que a media mañana, que a la tarde o que por la noche, ¿no? Es más, muchísimos de estos síntomas se intensifican a partir del atardecer. Son enfermedades que tienen un gran impacto emocional tanto en el paciente como en la familia y el equipo que los cuida, tanto los equipos sanitarios como el resto de las personas que estáis alrededor de ellos, porque son enfermedades en las que cuando estás viendo a una persona cercana, a alguien con el que interactúas habitualmente, pues obviamente el ver que se están apagando y que están pasándolo regular o mal, pues produce un gran impacto en nuestra psique, en nuestros sentimientos. Y en el diagnóstico de enfermedad terminal se habla de pronóstico de vida limitado entre 3 y 6 meses, ¿vale? Esto sobre todo es en enfermedades terminales oncológicas, porque este pronóstico de 3-6 meses en enfermedades crónicas avanzadas pues no es tan seguro, porque a veces pues, tenemos personas que sí que tienen una insuficiencia cardíaca avanzada o una insuficiencia renal, que de repente piensas o estimas que no van a sobrevivir más de 3-6 meses y de repente hacen un estancamiento en su proceso y duran un poco más, ¿no? Entonces, es como una definición, pero que no es totalmente cerrada. Y creo que tenemos que añadir cuál es la definición de terminal geriátrico, porque amplía el concepto más allá, ¿no? Hay pacientes, los ancianos, que sin tener una patología previa conocida, en el sentido de que tengan pues, es una insuficiencia cardíaca horrible, un broncopatá horrible, pues simplemente es un anciano pues que va presentando poco a poco un deterioro funcional progresivo y que nos hace sospechar y a todas las personas que estamos a su alrededor, pues que es fácil que se esté aproximando su fallecimiento. Entonces, no todos tienen que tener enfermedades crónicas avanzadas, o sea, puede ser simplemente pues, el típico ancianito que se va apagando lentamente. ¿Qué patologías? Bueno, pues las he ido contando. Tenemos pacientes oncológicos, obviamente los oncológicos pues son quizás más fáciles de limitar cuánto puede ser su supervivencia. Y luego está, y esto yo creo que es lo que tenemos que integrar todos mucho en nuestro día a día, que los pacientes no oncológicos con enfermedades crónicas avanzadas también son pacientes que entran dentro de esos cuidados terminales y que no porque hayan salido de 8 recaídas, de 9 o tal, significa que vayan a salir de este otro momento en el que se han descompensado, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuáles son los típicos? Pues la típica es la insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar, enfisema, broncópatas, pacientes con bullas sobreinfectadas, pacientes con patología hepática, por cirrosis, por cualquier otro tipo de patología asociada al hígado, o insuficiencias renales avanzadas, que estén tanto en programas de diálisis como que no estén en programas de diálisis. Y luego pues tenemos las enfermedades avanzadas del sistema nervioso central, que van desde las demencias, que son probablemente las residencias las que con más mayor número tenéis, y esto incluye cualquier tipo de demencia, me da igual que sea vascular, por corpus de Levy, tipo Alzheimer, cualquier tipo de demencia, como otras enfermedades por una parálisis supranuclear progresiva, como una esclerosis múltiple avanzada, bueno, pues cualquier tipo de enfermedad del sistema nervioso central que vaya haciendo la vida muy limitada al paciente. Y luego, dentro de estos pacientes, pues tenemos los poliulcerados con inmovilismo irreversible, que creo que es también pues, el típico paciente que, por desgracia, nos encontramos en muchos domicilios o en muchas veces en las residencias, pacientes que, o bien por un ACV, o bien por otras patologías que no están incluidas en las anteriores, pues están, pues eso, los pobriños, pues encamados, e incluso con múltiples úlceras que van dando problemas, más su caquexia, más su desnutrición, más infección por aquí, infección por allá, acaban pues en un estado en el que llegamos a una situación de irreversibilidad. Antes de avanzar más,
Quisiera aclarar algunos conceptos porque creo que cuando hablamos de un paciente en una situación de últimos días o una situación de terminalidad, el principal problema que nos encontramos, tanto como familiares como cuidadores, es que a veces no entendemos algunas decisiones que se toman. Entonces, por eso yo quiero aclarar, antes de avanzar, una serie de conceptos. Quiero aclarar el concepto de adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué significa? Pues lo que significa es que ante una situación de pacientes como la que acabamos de hablar y que consideramos que puede estar en una situación final de vida, pues ante una situación de una nueva descompensación o de un empeoramiento, se pueda decidir que hay que ajustar los tratamientos a esta situación clínica del paciente. ¿Eso qué significa? Pues que si pensamos que vamos por la quinta broncoaspiración en un paciente con demencia y que de cada vez que sale de la broncoaspiración cada vez está peor y no es capaz de comer o ya ni responde a estímulos, pues quizás tengamos que plantearnos si hay o no posibilidades de respuesta a los tratamientos que le quisiéramos volver a poner, o si tenemos que retirar incluso o no llegar a instaurar medicación nueva. Vale, ¿por qué quiero aclarar este concepto? Porque esto no es matar al paciente, sino es mejorar la asistencia. Llega un momento que no podemos luchar siempre contra la naturaleza. Entonces, el objetivo en este caso es el de cuidar al paciente, no es el de curar cuando estamos en estas situaciones de geriátricas tan avanzadas, ¿no? Entonces, esto sería una adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, ver si realmente lo que queremos hacer o lo que ya estamos haciendo tiene de verdad alguna posibilidad de que el paciente mejore de verdad o que vaya a solucionar los problemas que tiene el paciente para evitar que dentro de 4 días vuelva a estar en la misma situación. El hecho de que decidamos que no se va a meter nuevo tratamiento o incluso retirar alguno que ya está, no significa que dejemos de cuidar al paciente. Hay que intensificar los cuidados paliativos en este tipo de pacientes. Frente a la adecuación del esfuerzo terapéutico en la otra esquina de la línea, nos encontraríamos con la obstinación terapéutica. La obstinación terapéutica es instaurar medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias, con la intención de evitar la muerte de un paciente que realmente sería tributario o sería indicado que las medidas que se administren sean de paliativos y dejar de intentar seguir mantenerlo con vida, con antibióticos, con sueros, con transfusiones, bueno, pues, o soporte vital avanzado. Yo no sé si conocéis este cortometraje, La Dama y la Muerte, os recomiendo que lo veáis, es buenísimo, está hecho por un español y lo hizo después de vivir la situación de fallecimiento de su abuela. Y creo que muestra muy bien cómo podemos llegar a ser muy obstinados a nivel terapéutico. Y luego pues tenemos la sedación paliativa. ¿Qué es una sedación paliativa? ¿Qué es una sedación paliativa? Una sedación paliativa es, una vez que hemos decidido que el paciente tiene una serie de síntomas físicos o emocionales que no somos capaces de controlar con las medidas hasta ese momento administradas, pues es intentar bajar el nivel de conciencia del paciente para poder evitarle ese sufrimiento que le está generando los síntomas que tenemos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es ni alargar ni acortar el proceso de fallecimiento, sino que el tiempo que le quede de vida, el sufrimiento sea, que el paciente no se dé cuenta de ese sufrimiento. ¿Para qué utilizamos en las sedaciones paliativas? Pues lo vamos a hablar después, ¿no? Pero el objetivo no es ni acelerar ni acortar, sino el que los síntomas estén controlados de forma adecuada. Muchas veces, después de plantear una adecuación del esfuerzo terapéutico, lo siguiente que tenemos que hacer, si el paciente no somos capaces de controlarlo de otras formas y ya hemos probado distintas medidas para controlar esos síntomas que consideraríamos refractarios, es decir, que no responden a otra medicación, pues es comenzar una sedación paliativa. ¿Y por qué quería aclarar estos conceptos? Porque
A veces tenemos la sensación que estamos dejando morir a los pacientes o que estamos acelerando la muerte. Si estamos haciendo las cosas con estos conceptos súper claros y tomando las decisiones de una forma pensada y razonada, lo que estamos haciendo es una buena medicina. Si nos empeñamos a veces en intentar mantener a los pacientes sí o sí, pues quizás no estamos haciendo una buena medicina. Y sobre todo, no estamos haciendo un buen seguimiento del paciente en el final de su vida. Cuando se pierde la salud y cuando fallece un familiar nuestro, hay varias etapas en el duelo. Normalmente está la parte, si es un duelo muy brusco, no esperado, pues puede haber un momento de crisis. Los duelos anticipatorios también lo suele haber, que suele ir acompañado de una negación, la fase de ira, depresión, aceptación y aprendizaje de ese duelo. En estas etapas pueden ir alternándose unas con otras y pueden ir fluctuando también a lo largo del día, como pasa con los síntomas de los pacientes en fase terminal. ¿Y por qué hablo aquí del duelo? Porque vosotros en vuestras residencias tenéis mucho contacto con las familias. Y si la familia considera o percibe que los cuidados no fueron los adecuados, van a hacer que este duelo, en vez de ser un duelo normal, vaya a ser un duelo patológico, es decir, que no consigue empezar a remontar la curva que veis ahí de aceptación, sino que se van a quedar en la fase de negación, en la fase de enojo, en la fase de depresión, por lo cual lo que hagamos por nuestros pacientes o vuestros usuarios en este momento también va a ayudar a todo el entorno a llevar mejor el duelo. Y no solo en la familia, sino también en vosotros, porque estáis implicados emocionalmente con muchos de vuestros usuarios y también hacéis un duelo muchísimas veces de los pacientes, no en la misma intensidad, pero vais haciendo duelos por los pacientes que vais perdiendo. Por lo cual, el cuidado del proceso de morir va mucho más allá de la exclusiva administración de fármacos. Ahí es donde, por eso estas manos ahí en esta diapositiva, porque al final los fármacos son importantes, pero todo lo demás, todo el entorno alrededor de esta fase final es tan importante como los fármacos. El paciente necesita percibir que no va a ser abandonado, que sigue siendo importante para todas las personas que interactúan con él y que van a estar acompañados en estos momentos finales de la vida. Y tenemos que respetar la opinión del paciente y adaptar los planes de cuidados a los deseos y expectativas del paciente. Con eso quiero decir que si el paciente no está demenciado, es el paciente al que tenemos que preguntarle cuáles son sus deseos, adecuando la información a la capacidad real que tenga el paciente de recibir la información y hasta donde él quiera recibirlo, ¿vale? Y si el paciente entra en desacuerdo con la familia, pues ahí hay que intentar lidiar para que sean los deseos del paciente, una vez que hayamos explorado que el paciente no está en una fase de negación o una fase de depresión brutal, pues que si él considera que está muy malito y que no quiere continuar haciendo cosas, podamos respetar ese momento. Ya sé que en las residencias la mayoría de los pacientes no van a estar en estas condiciones, o muchos de ellos. Entonces, bueno, pues ahí sí que las decisiones hay que tomarlas en consenso con la persona que sea su representante legal. Lo más importante es que ni el paciente y o las familias piensen que porque se haya decidido en un momento presentar una adecuación del esfuerzo terapéutico, piensen que los estamos abandonando. Por eso, insisto que es el momento de cuidar. ¿Cómo tomamos las decisiones? Pues tenemos que pensar si es una enfermedad fundamental y cuál es la enfermedad de base que tiene ese paciente y qué es el que le está llevando a esa situación que consideramos en la que está muy malito y cómo está evolucionada esa enfermedad. No es lo mismo una persona con insuficiencia cardíaca que toma medio Seguril al día y que, bueno, pues se descompensa, le subes un pelín el Seguril y mejora, que una persona que está con una insuficiencia cardíaca con un IJA 4, que está con diuréticos a dosis plenas, insuficiencia renal asociada, alteraciones iónicas. El grado de evolución es totalmente distinto. ¿Cuál es la intensidad de la crisis actual? No es lo mismo que tenga un poquito de edemas en los tobillos que estemos en anasarca, es decir, con edema o con retención de líquidos a nivel de todo el cuerpo. Y la frecuencia de las complicaciones, lo que comentábamos antes con las neumonías por aspiración, no es lo mismo que lleve 5 neumonías por aspiración en los últimos 3 meses
que yo haya tenido una neumonía en el último año. La frecuencia de las complicaciones no es la misma, pero obviamente a más frecuencia de complicaciones, peor pronóstico para nuestro usuario. Y luego, insisto, en la opinión del enfermo. Y teniendo en cuenta todo esto anterior, hay una serie de signos y síntomas que son como muy indicativos de que el proceso de morir, o sea, que el final se está acercando mucho. Estos serían pues que apareciese una disnea de reposo y agitación, delirium o apareciera estridor, que normalmente el paciente no tenga esa disnea. Una insuficiencia renal con alteraciones de la creatinina y de la urea muy alta y que no haya un origen obstructivo conocido. Que de repente deje de orinar, la oligonuria, y no haya una retención urinaria. Que haya una obstrucción intestinal irreversible y que no permita... y al mismo tiempo pues que esté disminuyendo la cantidad de orina y que el paciente se vaya como adormilando. Las encefalopatías hepáticas con los flapping o con alteraciones en el comportamiento, las dificultades respiratorias con los ruidos respiratorios, los estertores premortem, que el paciente de repente le baje mucho el nivel de conciencia y no tengamos tumores primarios conocidos o alteraciones en el sistema nervioso central y hayamos descartado una infección o un estreñimiento. Que aparezca una hemorragia moderada grave que no podamos controlar o en personas jóvenes, que bueno, no es vuestro caso, que hubiera un delirium con muchas causas, pero que no encontremos que sea una causa infecciosa o metabólica. ¿Y cuáles serían los objetivos en esta etapa que estamos hablando del final de la vida? El principal es obtener placidez. Queremos que el paciente esté lo más confortable, lo más tranquilo posible. Aliviar los síntomas que podamos aliviar. Aliviar la sensación de disnea si la hay, aliviar la sensación de dolor si lo hay, cualquier tipo de síntoma que podamos controlar. Y buscar una calidad en el proceso de morir. Para ello tenemos que controlar pues, todos estos síntomas, pero no solo los físicos, necesitamos también controlar los síntomas psicológicos, porque si la persona está muy angustiada o muy ansiosa, pues tendremos que ayudarle a que esté lo más relajada posible. Y después, pues acompañar a la familia y también tenemos que intentar ayudar en la parte espiritual, que lo espiritual no solo son las creencias religiosas de cada uno, sino es la explicación de trascendencia que cada uno tenga. Entonces, pues nosotros en nuestro país, la gente usuaria de vuestras residencias, la mayoría de ellos van a ser cristianos católicos, pero cada vez nos estamos encontrando con gente con creencias religiosas distintas o incluso agnósticos y ateos, pero que necesitan es acompañar en lo espiritual para darle sentido a este proceso de paso a otra fase de su existencia. Y, imprescindible, no todos los pacientes precisan sedación. Hay pacientes que no necesitan ser sedados. Uno se puede morir tranquilamente en su cama, en su sofá, sin necesidad de nada, porque no necesita ningún tipo de medicación fuera de la que toma habitualmente, que le baje el nivel de conciencia, porque, bueno, pues está apagando, pero si se está apagando, pero no tiene estertores, no tiene dificultad respiratoria, no tiene dolor y simplemente se va apagando, no es imprescindible el tener que sedarlo. ¿Qué otras cosas? Pues tenemos que tener en cuenta que si la persona está perdiendo la capacidad de tragar las pastillas o la comida, pues es el momento de retirar la mayoría de los fármacos que en este momento no nos van a aportar nada. Los antihipertensivos, los antidiabéticos, los antibióticos, los corticoides, los diuréticos, psicofármacos o cardiotónicos, si realmente estamos pensando que está en ese momento de terminalidad, de que le quedan muy poquitos días, pues todo esto lo único que va a hacer es que el paciente tenga que tomar las pastillas o intentemos metérsela de forma machacada o en la comida o por su pejo o por lo que sea y no nos van a aportar ninguna situación nueva, incluso nos pueden empeorar porque nos van a hipotensar más, porque pueden hacer hipoglucemias, porque aún les estamos empeorando más la función renal y no van a responder a estos tratamientos porque la hipoperfusión, la bajada de circulación en los órganos hacen que vayan fallando un órgano tras otro y los medicamentos van a ser más perjudiciales. Evitar el control de signos vitales, nos va a dar igual la tensión, nos va a dar igual la frecuencia cardíaca, solo que le esté dando síntomas que haya que controlar.
Obviamente, medir el oxígeno, pues lo podemos medir con un pulsiosímetro porque si le queremos poner oxígeno, pero no le vamos a hacer una gasometría, no nos va a aportar nada y lo único que le vamos a hacer es molestar. Más analítica, si hemos llegado a la conclusión de que el paciente se está muriendo, no tiene sentido que le sigamos haciendo extracciones de sangre, porque además, al estar tan mal perfundido, al tener tan mala circulación, va a ser mucho más difícil el poder hacer una extracción de sangre de calidad. Y luego está el famoso tema de la nutrición y la hidratación. En las escuelas de bioética hay 2 escuelas, en la que en una de ellas se considera que la nutrición y la hidratación no es un tratamiento farmacológico y son cuidados, y en la otra escuela se considera que si yo para nutrir o hidratar a un paciente no lo estoy haciendo de forma natural por boca y lo que tengo que estar dándole son alimentación a través de una sonda, me da igual nasogástrica o una PEG, o tengo que estar alimentándolo a través de una parenteral, o lo tengo que estar alimentando, o lo tengo que estar hidratando a través de un suero, sí que son medidas no naturales, son medidas instauradas desde los médicos, con lo cual es un tratamiento, y si es un tratamiento, pues su retirada estaría en la misma línea que la que hemos dicho de los medicamentos anteriores, por lo cual yo pertenezco a la segunda escuela, considero que mantener la nutrición y la hidratación en estos pacientes en sus fases más finales, lo único que hace en pacientes que no son capaces de comer ni de beber es alargar una situación irreversible. Estamos luchando contra la naturaleza y no somos Dios, con lo cual tenemos que dejar que la naturaleza haga lo que está haciendo en las mejores condiciones posibles. Vías de administración. La vía de administración de los medicamentos, la intravenosa no la recomendamos por las dificultades técnicas, estaba hablando antes de la mala circulación periférica. La vía intramuscular debería de estar restringida solo en situaciones muy concretas. Es una vía dolorosa. Muchos medicamentos tienen una absorción muy mala a nivel intramuscular y además estamos hablando de que muchas veces nuestros pacientes son muy caquéticos y el músculo no tiene mucho sitio donde pinchar. Y la vía rectal, que nosotros por ejemplo la usamos a veces para poner sobre todo paracetamol rectal, hay que tener en cuenta que el paciente lo acepte, porque para mucha gente la vía rectal es una vía así como un poco incómoda a nivel de pudor. Que para poder usar la vía rectal hay que movilizar al paciente y a veces si están doloridos o incómodos, pues les vas a molestar. Y luego que si hay estreñimiento, pues a veces los supositorios lo que les va a favorecer es que hagan de vientre y que el medicamento que estamos administrando no se vaya a absorber. La vía más recomendable en pacientes que estamos considerando que estamos en últimos días es la vía subcutánea. En pacientes en los que haya dificultad para que utilicen la vía oral, que siempre es la vía preferencial, si el paciente puede tragar por boca, que siga tragando por boca, ¿vale? Porque nos ayuda y es muy eficaz y está más que demostrado en el control del dolor. ¿Y en qué momentos está contraindicado? Porque es la mejor vía, pero tiene contraindicaciones. ¿Cuándo? Cuando el paciente está en anasarca, cuando hay edema generalizado. ¿Por qué? Porque la medicación se diluye en medio de ese agua que está acumulado en el paciente entre la piel y la grasa y entonces al final el medicamento no es capaz de absorberse por el cuerpo. Cuando el paciente está ya con livideces, no cuando lo tenemos sedado y se está muriendo, sino que el paciente tiene muy mala circulación periférica antes de empezar a poner los medicamentos, porque al no haber circulación a ese nivel casi, no se va a absorber la medicación. Si hay coagulopatías, ¿por qué? Porque puede sangrar por el punto de punción. Y luego hay algunos pacientes que por algunos motivos hacen infecciones de repetición en el punto de inserción de la palomilla. No son frecuentes, más bien son muy escasas, pero si hay un paciente que le has cambiado 2 o 3 veces la palomilla y sigue infectándose, bueno, pues quizás ese paciente no podemos utilizar la vía subcutánea. En esto no me quiero meter mucho por lo que ha contado antes Fernando de que probablemente hagamos un taller posterior para profundizar más en el manejo farmacológico del paciente en fase terminal. Pero bueno, recordar básicamente dolor y disnea, si tienen opiáceos previos, subir las dosis un 50% y utilizar la vía que vaya a funcionarnos en ese paciente. O sea que si estamos en vía oral y el paciente pierde la vía oral, pues tendremos que pasarnos a la subcutánea o la transdérmica.
y siempre descartar que haya retenciones urinarias y fecalomas que sean el causante del dolor y la disnea. Si hay agitación, acordaros siempre de que podemos usar el haloperidol subcutáneo, la levomepromacina subcutánea y que siempre descartemos, insisto, retenciones urinarias y fecalomas. Si tenemos los estertores, las respiraciones estas tan agónicas, con tantas secreciones, la buscapina y las medidas físicas de poner al paciente de lado. Y si tenemos una hemorragia grave que no vamos a poder controlar, pues siempre hay que intentar tener a mano el midazolam para tanto subcutáneo como intravenoso, darle una dosis importante de midazolam para sedar a la persona para que no sea consciente de esa hemorragia tan grave y no sufra, ¿no? Sobre todo las hemorragias que se producen a nivel pulmonar o porque, sobre todo los cánceres de pulmón, cuando hay hemorragias pulmonares o por la subclavia o también en hemorragias digestivas altas. ¿Y cuándo sedamos? Bueno, pues he dicho antes que no todos los pacientes tienen que ser sedados y los criterios para la sedación serían que hubiera una disnea de reposo incontrolable, es decir, el paciente está acostadito o sentado y no somos capaces que ni quieto sea capaz de respirar de una forma adecuada, que esté agitado, de arrancándose la ropa, arrancándose el pañal, arrancándose lo que pueda. Que esa agitación además le produzca mucha fatiga, que haya estas hemorragias importantes, que tengamos un dolor que no responde a la medicación habitual o que tengamos un sufrimiento psicológico no controlable, pacientes que están llorando todo el día, pacientes que están con crisis de angustia todo el día. ¿Qué utilizamos en estos casos para la sedación? Pues normalmente vamos a utilizar midazolam. Si el paciente no está agitado, si está agitado podemos usar la clorpromacina, el haloperidol o el fenobarbital y siempre, y esta es una recomendación, asociar morfina. ¿Por qué? Porque la morfina nos va a ayudar a controlar a un paciente que esté sedado el dolor por inmovilismo. El estar quieto, el estar rígido, cuando le vas a hacer un cambio de postura, produce dolor. Entonces, dosis pequeñas de morfina les van a ayudar a controlar esos síntomas indeseables. Y que además cuando tienes un paciente sedado, de repente lo mueves un poquito y se queja, da una sensación muy desagradable para los cuidadores, como vosotros, para las familias y para todo el equipo. Y la morfina a dosis bajas lo único que le va a producir es confort. Yo no conozco a nadie mayor que no le duela un hueso, que no le duela un algo. Si antes estaba tomando paracetamol cada 8 horas, pues tenemos que compensar esa analgesia. Si el paciente antes estaba tomando muchas más cosas para el control del dolor, tenía sus corticoides, pues vamos a tener que compensar esa medicación, para lo cual podemos poner siempre un poquito de morfina asociado al sedante, que puede ser el midazolam, la clorpromacina, el haloperidol, el fenobarbital. Nosotros habitualmente usamos el midazolam, excepto en pacientes que estén muy agitados, que utilicemos el Xenogam o el haloperidol. ¿Cómo podemos hacer la sedación? Se puede hacer a bolos, es decir, cargando la medicación en jeringas y a través de la palomilla subcutánea vamos poniendo la dosis de medicación que nos va haciendo falta, o lo podemos hacer utilizando una infusión continua, es decir, que la medicación vaya pasando de forma continua y simplemente habría que añadir extras en caso de que el paciente no estuviera bien controlado. ¿Qué dos modelos podemos utilizar de infusión continua? Pues están tanto los infusores, los que tenéis ahí a mano izquierda, como las bombas PCAs, que la que tenemos ahí en el medio, que nosotros son los de hospitalización a domicilio más usamos. Y luego viene lo fundamental, o sea, lo fundamental es el control de síntomas y todo lo demás, que es el trabajo más importante, mantener el bienestar. ¿Cómo? Higiene, la higiene corporal ha de ser refrescante. El paciente no necesita que se le esté duchando o aseando de forma intensa, simplemente pues con las toallitas, con medidas que simplemente produzcan confort. Cuidado continuo de la boca para evitar la sequedad. Para ello, pues estamos refrescando los labios, intentar mantener la boca limpia, la lengua limpia, pero sin que eso produzca náuseas ni que produzca gran disconfort al paciente en ese momento. ¿Vale? Se puede echar crema de cacao en los labios, no tanto vaselinas porque resecan más. ¿Vale?
Los cambios de postura, ya sé que hasta este momento vamos a estar intentando hacer en pacientes encamados cambios posturales para la prevención de úlceras por presión, pero es que ahora ese no es el objetivo, el paciente está falleciendo, con lo cual el objetivo es intentar que esté tranquilo y confortable, con lo cual tenemos que intentar que los cambios sean mínimos y que cuando lo tengamos colocado intentemos que no haya ninguna parte del cuerpo que esté como muy en el aire, por lo cual hemos de utilizar con más intensidad aún los cojines y las almohadas para apoyar el brazo en la pierna, si lo tenemos en decúbito lateral, para evitar que esta sensación de suspensión pueda producirle más dolor o más disconfort. Luego, controlamos las secreciones respiratorias. Si el paciente tiene estos estertores y tiene muchas secreciones, aparte de las medidas farmacológicas, es mejor intentar ponerlo siempre en decúbito lateral para que le sea más fácil el poder eliminar las secreciones de forma natural por la boca. Funciona mejor siempre en el lado derecho. Y luego es importante intentar mantener limpia la boca y el mentón, y esto es por la parte de que él esté más confortable, de que la humedad no le produzca alteraciones en la piel y la familia y el resto de personas que ven al paciente pues no le tengan la sensación de que están todo el rato sucios. Controlamos la fiebre de inicio, vamos a intentar controlarla con medidas físicas. Si hemos llegado a la situación de que hemos sedado al paciente, hemos decidido que no hemos hecho una adecuación del esfuerzo terapéutico y se ha decidido que la fiebre no la vamos a tratar con antibióticos. Y es muy frecuente que aparezca fiebre en los últimos momentos de la vida por microaspiraciones, con lo cual, si lo que podemos utilizar son medidas físicas, usamos medidas físicas. Y si eso le está produciendo mucho disconfort al paciente o a pesar de las medidas físicas la fiebre sigue altísima y el paciente está con estas respiraciones muy aceleradas por culpa de la fiebre, entonces podemos utilizar el paracetamol rectal. Yo no suelo recomendar usar el paracetamol intravenoso si lo podemos evitar, porque aunque solo son 100 mililitros, son 100 mililitros más de líquido que entran en el cuerpo y se agarran, o sea, el cuerpo es súper sabio y entonces igual que una persona puede sobrevivir en el desierto ingiriendo su propia orina con muy poquitos mililitros de agua, pues nos pasa lo mismo, se agarran a los 4 paracetamoles que le ponemos al día de una forma impresionante. Entonces, yo recomendaría intentar usarlo solo en los casos en los que no nos responde al paracetamol rectal o que no podamos girarlo para ponerle un supositorio o que el paciente haya manifestado en algunas ocasiones que eso le parezca vejatorio. Y luego, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues la luz tenue, intentar que la habitación no tenga mucha luminosidad, que no haya muchos ruidos en la habitación para que no lo estemos estimulando mucho. Podemos permitir que lo acaricien, pero que no estén todo el rato intentando moverlo, pero la gente necesita despedirse, con lo cual pues unas caricias, unos besos, eso lo podemos permitir y deberíamos de recomendar, ¿vale? Es importante darle permiso para irse, decirle que todo está hecho, que no se preocupe, que ha llegado el momento, porque la gente se agarra mentalmente a estas situaciones y a veces necesitan ver que los que nos quedamos aquí vamos a quedarnos tristes, pero nos vamos a quedar bien. Sondaje vesical. Uno de los efectos secundarios a veces de las benzodiazepinas, de los neurolépticos, o sea, del haloperidol, del Sinogan, del midazolam y de los opiáceos, o sea, de la morfina, es el favorecer a veces la aparición de retenciones urinarias y eso produce mucho dolor y puede despertar a una persona de la sedación. Por otro lado, el estar cambiando pañales hace que tengamos que mover más al paciente. Entonces, nosotros solemos sondar a los pacientes por ese motivo, no es para controlar si el paciente está orinando menos. Bueno, eso es un dato que nos indica que está más cerca al final, pero el objetivo es para el control de síntomas. Si el paciente no estaba sondado previamente, haremos el sondaje una vez que tengamos al paciente dormido. ¿Por qué? Pues porque no es necesario, es algo incómodo y molesto, necesario molestar al paciente consciente cuando dentro de 5 minutos lo vamos a intentar tener dormido. Tenemos que cuidar las palomillas y asegurarnos de que no están rojas, de que la piel no está indurada y en cualquier síntoma de estos avisar para que se recambie. Si el paciente tiene curas, solo tenemos que intentar hacer curas que sean para el bienestar. Eso significa que no es el momento de hacer desbridamientos, no es el momento de estar poniendo medicamentos que vayan a limpiar más, a desbridar más, no. Tenemos que buscar la cura que pueda durar más tiempo y que tenga
ayude a controlar bien el exudado y que ayude a controlar el olor. Ese es el objetivo, y hacer la cura en la frecuencia necesaria para el confort del paciente. Pero no estamos buscando mejorar las úlceras, es más, van a empeorar de forma impresionante porque al ir produciéndose esa vasoconstricción periférica, al ir empeorando la circulación periférica, las primeras partes que se resienten es los típicos lugares donde vamos a tener úlceras por presión. Yo he insistido antes muchas veces en lo del estreñimiento. ¿Por qué? Porque hay pacientes que llegan muy malitos, que les quitas el cecaloma y reviven. Entonces, cuando ahí pongo que no pongamos un enema, me refiero a que si ya hemos visto que el paciente lo vamos a sedar y no tiene respuesta, porque no tiene respuesta a ninguna medida de las que hemos instaurado antes, no tiene ningún sentido que le vayamos a poner un enema a un paciente. Lo único que vamos a hacerle es molestarle. Y luego hay que vigilar bien la vía de administración de los medicamentos, que ya os he dicho antes, si son palomillas, vigilamos la palomilla, si es una vía intravenosa, vigilamos la vía intravenosa, y si tiene un transdérmico, vigilar que el transdérmico no se caiga, no se despegue o no se altere de ninguna otra forma. Luego, y teniendo en cuenta pues, que lo que hemos hablado antes de la familia, hay que ayudar y responder a las múltiples dudas sobre el cuidado o la presencia o no del sufrimiento a las familias. Hay que hacerlo con el máximo respeto y la máxima cercanía posible y de la forma más cálida posible. Estas son situaciones en las que las familias se estresan mucho y en las residencias, por lo que con el tiempo que llevamos entrando en ellas, sabemos que vosotros sois los que estáis a pie de cama y a pie de familia, ¿no? Y las familias a veces pues tienen ahí unos sentimientos encontrados y no saben muy bien qué esperar, qué dejar de esperar, no saben muchas veces realmente todo lo que estáis haciendo. Bueno, pues es un momento de contar hasta 1.000.000, es un momento de agarrar una mano, bueno, ahora con el COVID estar cerquitas, y es un momento de intentar utilizar tonos de voz tranquilos y de explicar las cosas con mucha paciencia y mucha calma, para que la familia deje de ser tan demandante, pero sobre todo para que entiendan todo lo que se le está haciendo a su familiar y les ayudemos a ir haciendo este duelo premuerte. Favorecer la expresión de las emociones, las dudas y los miedos, tanto antes de sedar al paciente como después de sedar al paciente, a la familia, y luego pues muchas veces intentar informarles sobre los trámites administrativos post-mortem. ¿Por qué? Porque eso hace que pues también después de que haya fallecido el paciente haya situaciones menos angustiosas dentro de las familias. Entonces, muchas veces simplemente explicarles que el certificado de función lo va a tener el de la funeraria, que después con ese certificado ya les dirán los de la funeraria qué van a tener que hacer con él para poder llevar al registro, o incluso comentarles que si tienen que arreglar el nicho, pues que lo vayan haciendo ahora que está sedado porque les va a hacer falta para después. Cosas como estas, que a veces nos ponen muy violentos, las familias en general lo agradecen muchísimo, porque les ayuda a poder llegar al momento del duelo con una serenidad que no tendrían con esta información, si no tuvieran esta información. En principio, bueno, podéis encontrar información en la SECPAL. La SECPAL es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Hay monografías muy buenas sobre el final de la vida. También este artículo que encontré, bueno, este manual de cuidados paliativos de Buenos Aires, me parece que es muy, muy claro y muy bueno, porque está pensado para cuidadores de todos los niveles asistenciales. Entonces creo que de ahí podéis sacar ideas muy buenas. Y luego encontré esta otra página que también de formación para residencias, que os puede, más o menos, cuenta lo mismo que os he dicho yo ahora. Tengo una foto de fondo. Y muchísimas gracias por escucharme, y lo que queráis preguntar, aquí estamos. Sí, bueno, gracias Leticia. Yo creo que has hecho un repaso dentro del tiempo que teníamos importante, tanto en conceptos como en
situaciones, tratamiento, prevención, aspectos claves que habrá que ir trabajando poco a poco, pero hoy se trataba de introducir una serie de conceptos que la mayoría seguro que ya tenéis, pero para otros a lo mejor son nuevos, pero son conceptos en muchos casos que tenemos que ir trabajando poco a poco por conseguir los objetivos que decía en un principio Leticia, que hay que tener claros en ese paciente al final de la vida. A veces es difícil ese concepto del paciente que está al final de la vida, algunos aspectos como los oncológicos más o menos lo tenemos todos claro, más o menos, pero en toda la demás esfera que tenéis en las residencias a veces no es tan claro el abuelito, con todas esas situaciones que os contaba ella, ¿no? Y muchas veces caemos todos los profesionales, los sanitarios del hospital y también los de las residencias, en no adecuar el tratamiento o en un encarnizamiento terapéutico. Entonces tenemos que ir tratando todos estos conceptos éticos, de cuidados paliativos, y ver un poco si podemos conseguir mejorar la muerte de muchos de nuestros familiares y usuarios. Y también algo que tenemos que intentar conseguir es decidir dónde va a ser eso. Yo creo que tenemos que, ya me lo oísteis en anteriores charlas, para mí el domicilio de muchos usuarios, porque vosotros sois sus familias, es la residencia. También, por desgracia, para mí veo que muchos usuarios fallecen en el camino, en la urgencia o en el primer día de ingreso. Seguramente tenemos que trabajar eso, pero no por evitar, que ya me vais conociendo, que vengan al hospital, sino porque creo decididamente que donde mejor va a estar ese paciente identificado como en situación de últimos días o al final de su vida, donde mejor va a estar es cuidado por vosotros, que lleváis mucho tiempo cuidándolos, años en ocasiones, conocéis sus deseos, sus creencias, conocéis a la familia, y en esa línea tenemos que ir trabajando en todos los aspectos que habéis ya oído hablar, del documento de últimas voluntades, nos tenéis a vuestra disposición, y ya no sé si hay alguna pregunta, alguna necesidad o alguna cosa, y si no, como yo creo que ya llevamos un tiempito aquí, pues nos despediremos y, perdón, que hay alguna pregunta. Vamos a ver. Vale, no, simplemente eran comentarios. Sí. Buenos días. Entonces, problemas del directo. Ahora vamos con la pregunta. buenos días. Entonces, el enfermo terminal. Si el enfermo terminal es una persona que está consciente de lo que se hace o dice, se debe tener en cuenta su opinión sobre lo que desee, porque a veces las familias quieren otra cosa distinta al usuario. Vale. Una buena pregunta. Una buena pregunta. Paciente, consciente, centrado. En la cabeza es el que decide. Ya sé que las familias normalmente nos dicen que no les informemos, que no les digamos, pero si el paciente pregunta y el paciente quiere saber, al paciente siempre hay que informarle hasta donde él quiera saber. Siempre que pregunten hay que preguntarles que por qué quieren saber o qué es lo que creen que tienen, o porque a veces montan unos montones. Pero bueno, hablaba Fernando hace un momento de documento de instrucciones previas y también se habla mucho de la planificación de cuidados. Yo creo que hay que intentar con el paciente y con las familias trabajar si es peor, cuáles son esos cuidados o esas medidas que el paciente quiere. No esperar al momento de crisis aguda, porque si esperamos al momento de crisis aguda, pues ahí muchas veces el corazón y la emoción nos puede más que el sentido común. Pero si previamente el paciente ha manifestado de forma, tanto por el registro de voluntades anticipadas como no tan normal, pero sí las familias comprendan cuáles son los deseos del paciente o intentar que haya un diálogo entre el paciente y la familia. Pero si el paciente está consciente, no podemos hacerle nada. O sea, consciente y orientado, no le podemos hacer nada
sin informar al paciente de lo que más o menos le pasa o de lo que más o menos le estamos proponiendo. Eso significa utilizar un lenguaje que el paciente entienda y hasta donde él quiera saber. Pero no podemos instaurar una serie de medidas sin haber hablado con un paciente consciente y orientado. Esto crea conflictos con las familias, yo ya lo sé, pero es lo que deberíamos de hacer como buena praxis. Pregunta polo chat tamén polos enlaces de bibliografía. Bueno, poñeremoslos na página web, vale? E temos outra pregunta de María José sobre a preocupación desde o punto de vista médico que é polo cambio de medicación hospitalaria no midazolam, porque nas residencias non poden conseguir. A ver, sobre el tema del midazolam, que estamos viendo un poco cómo lo solucionamos. A ver, en las residencias que ya tenéis farmacia hospitalaria, esto es un poco más fácil. De hecho, bueno, hemos hecho una propuesta al servicio de farmacia que a su vez lo va a trasladar a la comisión de farmacia de este hospital y probablemente a la comisión de farmacia central de Santiago, porque consideramos necesario que en las residencias con farmacia hospitalaria, que esperemos que tarde o temprano seáis más, haya un pequeño stock de determinados medicamentos, no solo medicamentos para cuidados paliativos, sino también para tratamientos curativos, a vuestra disposición. En esa línea estamos trabajando. Desde luego, por la parte de Mercedes, por la parte mía, por la parte de los compañeros de ADO, no debe ser una dificultad el que me digáis que no tenéis midazolam. Veríamos un poco, no lo vamos a tratar, que esto queda grabado, el cómo podemos hacer eso. Pero desde luego, bueno, cualquier comentario o duda o necesidad sobre eso, igual que nos pedís otra serie de cosas, nos lo trasladáis, nos llamáis y vemos en qué vamos a ayudar a ese usuario. Ese usuario, por falta de midazolam, no va a tener que venir al hospital ni va a tener que morirse inadecuadamente. Entonces, con el tiempo administrativamente, espero que todas podáis tener esa disponibilidad de stock. De momento tenemos que empezar por el principio, que es a través de las residencias con farmacia hospitalaria, pero la idea un poco es que esos cuidados paliativos que intentamos que salgan en las residencias, tengáis todos los medios, pues igual que ahora tenéis laboratorio, tenéis microbiología a vuestra disposición, el personal facultativo, pues que tengáis los medios correspondientes para hacer unos cuidados paliativos de garantía y con el objetivo de que ese paciente se pueda ir tranquilamente. Más allá de todos los cuidados básicos, como dijo Leticia, también se necesitan los cuidados farmacológicos o los tratamientos farmacológicos. Por lo cual, iremos también, bueno, es otra lista que tenemos ahí en la unidad pendiente de resolver, la disposición de todos estos fármacos, ¿no? Pero bueno, si tenéis alguna necesidad, nos las trasladáis y vemos cómo lo solucionamos. Entonces, una cosa más. Bueno, como ya llevamos casi una hora, os tenéis que ir algunos, otros tenéis que continuar trabajando. Cerramos aquí la sesión de hoy. Irán colgadas todas estas sesiones, se cuelgan en la web nuestra, de la extranet del hospital, y nos veremos, si no hay novedad, el día 20, con la siguiente sesión, que esa será la que teóricamente tocaba hoy, que es la administración de fármacos por sonda. Pues nada, muchas gracias y nos vemos.